Estamos con Patricia Zárate del Instituto de Estudios Peruanos. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, mi primera pregunta es, hay datos que ustedes han sacado, han revelado, que es que el presidente Pedro Castillo es menos cuestionado en las zonas rurales y entre los ciudadanos más pobres. Si bien en el global un 62% reprueba al mandatario y un 28% lo aprueba, en el Perú rural es más parejo, un 42% da su aprobación y un 43% lo desaprueba. ¿Qué explica esta diferencia para ustedes? Sí, o sea, creo que hay que, y tú lo sabes bien, pero quizás es bueno explicarlo también acá, es que las preocupaciones de los medios y la gente más interesada en política en Lima no necesariamente se reflejan hacia todo el país. En la encuesta que hicimos en octubre 1, que decimos, o sea, en este mes hemos hecho 2 encuestas. En la primera que hicimos preguntamos por los principales problemas del país y los principales problemas del país eran la economía y la corrupción, pero sobre todo la economía. Y la economía era un problema mucho más alto para las zonas rurales que para Lima, ¿no? Entonces ahí empieza ya la diferencia. Y lo otro es que en general en la zona rural no solamente aprueban más al presidente, también aprueban más en mayor medida al Congreso. O sea, son menos críticos quizá, porque no están en el día a día viendo cada noticia, ¿no?, que sale sobre una cosa u otra cosa con respecto al presidente o con respecto a algún congresista o algún grupo de congresistas. Entonces, no digo que no estén informados tanto, pero no están tan pendientes como ciertos grupos en Lima que están pendientes de cada cosa, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda a explicar un poco mejor el tema, ¿no? Por ejemplo, para las personas en Lima, en 26% cree que la economía es el principal problema del país, pero ese porcentaje es de 42% en la zona rural. Entonces ya ahí empiezas a ver una cierta distancia, ¿no?, en cómo se evalúan los temas, ¿no? Entonces, el hecho de que haya corrupción también es un tema bien interesante porque yo recuerdo, es algo muy similar que sucedía cuando era en los últimos años del gobierno de Fujimori, ¿no? La gente sí decía, sí, está mal que haya corrupción, todo, pero igual no desaprobaba tanto al presidente Fujimori. Eran más bien los grupos de Lima, los grupos movilizados, los jóvenes, ciertos grupos, pero el resto del país, si bien estaba de acuerdo con que ya se cambiara, sobre todo que se cambiara el presidente, no tenía esa misma posición tan crítica como esos grupos que estuvieron en la marcha de los 4 suyos, en fin. Entonces creo que hay esas diferencias que podrían explicar un poco esta aprobación, ¿no?, pese a todas las evidencias de corrupción. Igual, digamos, después de la pandemia hay una desconexión entre la ciudadanía y los actores políticos del Congreso o del Ejecutivo, porque si bien todavía no los pueden aceptar, no hay calle. ¿Por qué no hay calle por qué no hay gente en las calles como reclaman algunos actores políticos? Están preparando una marcha contra el presidente Pedro Castillo para el 5 de noviembre y están como urgiendo a los demás sectores a que se unan a eso. ¿Por qué crees que este descontento no tiene su correlato en la calle? O sea, claro, la mayoría del país desaprueba al presidente Castillo, pero en general siempre he desaprobado a los presidentes, ¿no? Lo que pasa es que creo que hay un grupo que ve que pese... Hola, Patricia, ¿se cortó? Sí, sino que escuchaba algo. Ya. Sí, no, lo que decía es que creo que, por un lado, ha bajado el interés en la política. Creo que pese a las críticas y pese a la evidencia que te digo que hay de temas de corrupción, creo que también la gente ve de alguna manera que estos problemas pueden haber estado en todos los presidentes. Es más, antes todavía no hemos vuelto a hacer la pregunta de qué tan si el gobierno de Pedro Castillo terminará siendo
igual, más o menos corrupto que los anteriores, y hasta hace un tiempo al principio era menos corrupto, luego ya casi igual, todavía no sale que va a ser más corrupto. Entonces, creo que hay esta sensación de que los otros presidentes también han hecho malas cosas. Y por otro lado, citando un poco a Omar Coronel, que es especialista en temas de movimientos sociales, importa mucho quién dirige la marcha y quién te va a acompañar, ¿no? Yo misma, no me imagino marchando con grupos tipo La Resistencia, no podría. Por más que pueda estar en contra del presidente Castillo. Simplemente hay límites. Yo soy bastante pluralista y soy bien tolerante porque creo en la democracia, pero hay límites que uno no puede pasar. Entonces, claro, creo que muchos jóvenes tampoco podrían hacerlo, ¿no? Para explicar a los que nos escuchan, La Resistencia es un grupo en el cual, digamos, reivindican la violencia, han atacado a librerías, han atacado a políticos, han atacado a mujeres, gente, a niños en eventos, pensando, digamos, que así expresaban su descontento, y en una democracia estos movimientos no deben estar permitidos. Otra de las cosas que quisiera preguntarte sobre los movimientos sociales que ha detectado un poco la última encuesta es que la economía va a ser un factor. Me imagino que ustedes están detectando si hay una crisis económica, como se espera desgraciadamente en el 2023 por el tema alimentario. ¿Puede eso mover la calle? ¿Hay alguna cosa que estén detectando allí en esta última encuesta? En general, mira, es bien interesante la pregunta porque la economía dejó de ser un problema para Perú y en general para varios países de la región. Y lo veíamos en el barómetro. Con Lavallato volvió a ser, ya la corrupción pasó a ser un problema. Fue la economía primero, la inseguridad después, luego la corrupción. Y ahora, con lo de la post-pandemia, ha vuelto a la economía. Pero yo no he visto marchas alrededor de temas económicos tan nacionales. Sí las he visto a nivel local, pero tiene mucho que ver con la explotación de recursos naturales o con la minería. En fin, tenemos muchas protestas a nivel nacional. Eso no hay que olvidarlo. O sea, que no marchen como quieren ciertos grupos, no es que la gente no marche. La gente sale a protestar. Perú, Argentina y Bolivia son los países donde hay más protestas sociales en general, siempre. A lo largo de varios años los hemos ido midiendo. Pero, y sí salen por temas económicos. Yo no he visto marchas de ese tipo en Lima que congreguen a los jóvenes, porque justamente los más politizados son los jóvenes de clases medios, de sectores medios y medios altos. Entonces, la economía quizá no sea el mayor problema que tengan, ¿no? O que perciban en todo caso. ¿Cuánto ha erosionado la democracia peruana que desde el año 2016 ningún presidente haya terminado su quinquenio de gobierno? Y no nos hemos dado cuenta, digamos, cómo está afectando en nuestra vida diaria para ti, por ejemplo. Mira, yo que sigo el tema de las encuestas sobre democracia y hacemos el seguimiento del Barómetro de las Américas, esto no era de 2016, esto lo veíamos siempre. En el caso de Perú, siempre estaba al filo, siempre estaba identificado como una fragilidad democrática, era un país que tenía problemas, y tenía problemas desde empezando por la confianza interpersonal, que es una de las más bajas de la región, ¿no? Que no te permite unirte, agregar intereses, construir sociedad civil. Luego, lo que sí creo que fue un problema que se agravó en los últimos años, antes de las elecciones del 2021, que fueron tan problematizadas por algunos grupos, la gente dejó de confiar en las elecciones. En la encuesta del Jurado Nacional de Elecciones, como el 80% creía que podía haber fraude, y básicamente se lo atachaba a la OMPE, ¿no? Entonces, los problemas estaban, solamente que ahora quizá los medios están viéndolo más de cerca, pero los problemas ya los veíamos de largo plazo. No es que hubiéramos estado
como una democracia con todo consolidado, las instituciones funcionando bien. No era así y creo que se agravó con el tema de confianza en las elecciones. Y como te digo, ese tema de confianza en las elecciones ha sido previo, o sea, no ha sido, entre comillas, como dice, culpa de Keiko Fujimori, no lo ha sido de antes que venía el problema. Y creo que todo es, y eso además del tema de la representación, porque lo que estamos viendo ahorita a nivel nacional, lo vemos de hace años también en el nivel subnacional, es muy parecido, es muy parecido, no hay partidos, hay pequeños grupos, hay protestas muy localizadas, pero algo así a nivel nacional no lo estamos viendo, ¿no? ¿Cuál es la solución? Porque los peruanos no están dialogando entre sí, ¿no? O sea, no hay movimientos, no hay partidos, y lo que hay es enfrentamiento entre Ejecutivo, Congreso, Poder Judicial y Fiscalía, ¿no? Y en el medio la gente viviendo su vida. Sí, y como tú dices bien, y en el medio la gente viviendo su vida, porque no es que no te afecte, ¿ah? Cuando hemos hecho la pregunta, emocionalmente, inclusive, la gente sí se siente afectada por esta crisis política y esta inestabilidad. Pero creo que requiere una construcción muy fuerte, ¿no? O sea, somos un país muy informal. Y crear instituciones sólidas requiere también cierto tipo de formalización. Entonces, y que no va a ser solucionado por una reforma política que puede ser parchado para unos 5 años, digamos, si hay una reforma política, pero creo que el problema de representación, de ver cómo vamos o sea, de confianza y todo eso, no va a ser fácil y es menos fácil, y yo te digo aquí, con medios tan cucufatos como los que tenemos. O sea, todos los medios hacen un escándalo porque hay arreglos políticos. Por favor, en todas las democracias hay arreglos políticos, ¿no? Un escándalo por el audio o el video, no sé qué fue, de Lady Camones. Cucufatos. O sea, todo les parece mal. Moralistas hasta no sé cuándo. Entonces, si ya todo te parece mal, entonces, ¿cómo vas a hacer política? O sea, si todos los medios critican, se supone que necesitamos política. Y lo primero que criticas es que se haga política. Entonces, es cierto, hay límites, puede haber prebendas, eso queremos evitarlo, pero en todas las democracias es así, las cosas se negocian, todo se negocia. O prefieren que saquen las armas y se disparen unos a otros para eliminar al contrario. No es así, pues. O sea, creo que ahí hay un tema en que todos deberíamos involucrarnos y tratar de llegar a soluciones, las del corto plazo, que puede ser reforma política, y las de largo plazo, que son reformas más sociales. Claro, no te gustan los arreglos entre políticos, pero legitimas a grupos como la Resistencia. Entonces ahí, digamos, como que no hay salida, ¿no? Sí, pero la Resistencia es chiquito, ¿no? O sea, es un grupo, es cierto que se debería actuar contra ellos, o sea, igual, yo tampoco marcharía con gente del Movadef, ¿no? O sea, tampoco, ni con el Movadef ni con la Resistencia, no me sentiría cómoda. Pero sí, hacer mucho más, crear carreras políticas, hacer que la gente vea la política realmente como lo que es, como que tú tienes una visión sobre lo que tú quieres hacer con el país. Tu visión no solamente es entrar a lucrar y a beneficiarte, sino tú tienes un proyecto de país, un proyecto de desarrollo. Otro grupo político tiene otro proyecto. Entonces ahí empiezan que la discusión sea de ese nivel, no de si yo gano el proyecto del hospital y tú ganas el proyecto de la carretera, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver también con toda esa época en que nos hacían creer que lo que necesitábamos eran gerentes, empresarios, ¿no? O sea, y no políticos. Y creo que ese desgaste, lamentablemente, ahora nos ha pasado factura. Claro, la política como el arte de bailar con quienes no queremos bailar. Patricia Zárate, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por la entrevista. A ti.